Muy buenas chicas, como os prometí, como me habéis pedido, aquí llega el tutorial de labios. Vamos a hacer dos maquillajes, uno que es para engrosar un poquito el labio y otro que es para reducirlo un poquito, ¿vale? El primero que vamos a hacer es para engrosar un poco el labio. Esta técnica es como si fuera un contouring, pero para los labios. En esta técnica lo que vamos a hacer es perfilar un poquito por la línea exterior de nuestro labio para que quede esa sensación de labio más grueso. Ojo, no es como si te estuvieras poniendo ácido hialurónico, con lo cual no va a ser un maquillaje en el que si tú tienes labios muy fino, como es mi caso, te vayas a ver unos labios tipo la Kardashian, ¿vale? Eso no va a pasar, pero es una técnica que utiliza muchísima gente y que cuando le pillas el truquillo te va a ayudar a que si tú tienes el labio muy fino, te quede en un grosor un poquito mayor, quedando bien, quedando natural y viéndote un poquito mejor. El primer paso va a ser con la misma base de maquillaje, vamos a aplicar un poquito. Y de esta manera lo que vamos a hacer es unificar el tono para que a la hora de perfilar se marque un poquito menos nuestro labio real y pueda verse bien marcado ese perfilador por la zona exterior. Importante, si no te exfolias habitualmente los labios, este sería un paso muy importante para hacer ahora. Vale, vamos a empezar. Si os fijáis, mis labios no son muy anchos y esto sí que a vosotras, si tenéis el labio más grueso, os puede pasar que tengáis, así como si os fijáis, mi labio tiene muy marcada el perfil, bueno, muy marcado, que sí que se nota el color, la diferencia de color, pero hay como una línea blanquita que bordea el labio. Ese es como el pequeño volumen que tiene mi labio en particular. Si vosotras tenéis el labio más grueso, a veces ocurre que tenéis no necesariamente muy grande, pero os tenéis el labio más grueso y tiene más volumen, ¿vale? Más volumen exterior. A veces esta línea blanca, ¿vale? Que se ve en el borde del labio, está mucho más marcada. Entonces, yo os recomiendo que empecéis maquillando esa línea, no por debajo, esa línea, y después vayáis probando por fuera, ¿vale? Yo en mi caso, para marcar mi labio, como no tiene mucho volumen y además es pequeño, tengo el pack completo, voy a hacerlo por encima de esa línea, ¿vale? En cuanto al producto que utilizar, hay que utilizar un perfilador que sea un poquito más oscuro que vuestro labial o como mucho del mismo color, pero marcándolo un poquito más fuerte, porque pensar que vamos a hacer ese contouring, ¿vale? Y tenemos que marcar más oscuridad en la parte exterior y luego le daremos un poco de luz en el interior, ¿vale? Entonces tiene que ser como un tono oscuro, ¿vale? Marcado un marrón o como este, que es como un color rosa un poquito más oscuro que va a juego con el labial que yo voy a utilizar después, que va a ser este tono, ¿vale? Pero si os fijáis es un pelín más oscuro que el tono del labial. Otra cosa importante a tener en cuenta es el tamaño, la forma de vuestro labio. No es igual, la mayoría de nosotras no tenemos el labio exactamente igual en las cuatro partes, ¿vale? Entonces tú misma te conoces, tú te ves frente al espejo, sabes cómo es tu labio, tienes que tener en cuenta que lo ideal es que tú maquilles las dos partes simétricas, con lo cual si tu labio en un lado es más grande que en otro, deberías equilibrarlo, ¿vale? Y nosotras nos conocemos, tú te conoces perfectamente, sabes cómo es tu labio y lo que tienes que hacer es ir practicando hasta que puedas hacerlos lo más simétrico posible. Y vamos a empezar para que vosotras veáis la diferencia. Voy a maquillar por ahora la línea de mi labio y luego voy a maquillar un poquito por encima. Si tenéis los labios muy finos, como es mi caso, tampoco queda muy bien maquillar muy por encima, porque entonces se nos va a ver un labio muy grueso. Entonces vamos a empezar maquillando la línea del labio. Vale, a la hora de maquillar no hagáis así, porque si estiramos el labio, luego cuando se cierra, cuando volvemos a poner si lo estiramos mucho, cuando volvemos a la forma natural, la línea puede distorsionarse. Entonces lo mejor es como que dejéis la boca como entreabierta, ¿vale? Y yo suelo empezar desde atrás hacia adelante, pero siempre cogiendo un apoyo del dedo, ¿vale? Para coger una referencia y una sujeción, una firmeza, ¿vale? Digamos que este sería mi labio, mi línea del labio natural. Ahora voy a maquillar un poquito
por encima de esa línea blanca que se aprecia que tengo sobre el labio y por donde nos sale el vello, ¿vale? Vale, repito, no queremos hacer una línea muy gruesa si tenemos los labios muy finos, como es mi caso, porque entonces se va a ver como muy exagerado, ¿vale? Queremos subir un poquito, ¿vale? La línea natural, ¿veis? Entonces me pongo un poco por encima de esa línea blanca que tengo en el labio, ¿vale? Vale, y ahora vamos al otro lado y vamos poquito a poco, sobre todo si estás aprendiendo, si estás empezando, hazlo poquito a poco. Ahora vamos al labio inferior. En este caso yo, como tengo el labio muy fino, no tengo ninguna sombra. Mis labios no generan ninguna sombra en la parte inferior. Si tu labio tiene un poco de volumen, puede ser que te genere una pequeña sombra. Pues esa es la sombra que vamos a maquillar, ¿vale? Esa sombra es la que queremos crear. En mi caso, como yo no la tengo que crear, ¿vale? Entonces me voy a ir primero, si no tenéis vuestra guía, vamos a ir a la parte real, digamos que al borde real de nuestro labio, y si no tenemos no tenemos la referencia de esa sombra, vamos a maquillar primero la línea del labio y luego nos vamos a salir un pelín, como hemos hecho aquí al principio. Vale. Este sería mi labio real. Yo lo voy a engrosar un pelín porque si os fijáis cuando no hablo se ve muy finito. A mí me gusta darle un pelín más de volumen y voy a salirme solo un poquito. Repito, esto también vosotras conocéis, sabéis cómo es vuestro labio y cómo os gusta maquillarlo, entonces tenéis que ir practicando. Vale, ya lo he engrosado un poco y en mi caso este lado del labio es más estrecho que este, entonces me he salido un pelín más para que la forma, luego lo corregimos con el corrector, pero para que la forma quede lo más perfecta posible, igual de arriba a abajo. Listo. Ahora voy a poner un poquito de color un poco por dentro y en las esquinas lo ideal es que pongáis oscuridad. ¿Qué pasa? Yo como tengo los labios muy finos, solamente con perfilar ya le he dado la oscuridad, pero lo voy a hacer para que lo veáis y si vuestro caso es que tenéis el labio más grueso, lo vais a poder trabajar mejor, ¿vale? Vamos a maquillar la parte exterior para dar ese efecto de sombra y hacer ese contouring y efecto de volumen. Ahora lo que vamos a hacer es maquillar el labio con el labial. Lo podéis hacer directamente con el labial si tiene la punta bien definida o cogéis si no un pincelito y lo podéis hacer con el pincel, ¿vale? Y voy a rellenar muy poquito a poco el labio. Empezando por el centro y hacéis como unos pequeños toques. No
frotéis los labios porque vais a difuminar y deformar la forma que habéis maquillado, solamente como si te estuvieras mordiendo el labio. Y si os fijáis no me ha hecho falta hacer nada más porque como he perfilado bien, está bien marcado y este labial es súper cremoso y en cuanto haces un par de veces así se reparte a la perfección. Si quisiéramos hacer un efecto de mayor volumen, podríamos utilizar iluminador, podríamos utilizar un gloss y podríamos utilizar la misma base de maquillaje o un corrector para aplicar un poco de claridad en la parte interior. Yo voy a hacer una mezcla de los dos, ¿vale? Voy a utilizar gloss y voy a utilizar iluminador y voy a utilizar la base de maquillaje o el corrector, os valdrían los dos, ¿vale? Entonces cogéis muy poquita cantidad, muy poquita, y lo vamos a poner solo en los dos, entenderme, cachetillos del labio laterales. Digamos que si marcáramos una línea recta que corta el labio por la mitad, en estos dos puntos. ¿Vale? Ahí. Y los difuminamos bien sin irnos al exterior. De esta manera le damos más volumen al labio. Fijaros cómo se nota en la parte central, sobre todo en la de abajo, que se nota una barbaridad, se ve súper gordito con el fino que tengo yo el labio. Y ahora le vamos a dar un poquito de brillo con el iluminador, vais a ver que queda muy bien. Y ahora cogemos un poquito del iluminador, ¿vale? Un poquito, y le damos al labio. En la parte central. Siguiente paso. El siguiente paso va a ser definir la parte exterior del labio. Para esto lo vamos a hacer con, otra vez, base de maquillaje o con el corrector, ¿vale? Para esto sí que necesitamos una brocha, una herramienta, para ser más precisos y ir muy poquito a poco. Vale, yo voy a utilizar esta brochita, que es una brocha biselada muy fina, y voy a coger un poquito de la base de maquillaje que he sacado antes, voy a coger corrector mejor, que es un poco más claro, porque así me va a ayudar a dar un poquito más de volumen, ¿vale? Voy a enfatizar más esta zona del labio, con lo cual voy a darle más, voy a pronunciar más la parte exterior. Y cojo de la mano un pelín, ¿vale? Un pelín, y empiezo a definir por fuera. ¿Qué hago con esto? Con esta técnica. Con esta técnica lo que hago es crear, recrear esa línea blanca que os he dicho que a veces tenemos en el labio por el volumen con el corrector. Si os fijáis, mira, aquí me ha quedado un poco más grueso, más alto y se nota un montón que este. Le pongo un poquito más de claridad arriba y ya está. Y ya estaría. Si os gusta muchísimo y quisieras darle un poquito de brillo, pues
solo en la parte interior, no lo metería por todo el labio. Le damos un poquito de brillo y listo. Y ya habríamos terminado. Lo bueno de esta técnica es que lo podéis hacer exactamente igual para cualquier color. Si queréis utilizar un rojo, si queréis utilizar un labial rojo, es lo mismo. Y esta técnica con un labial rojo le da un volumen brutal y súper bonito a los labios. Y si sois de esas personas que no se atreven mucho con el rojo, hacerlo de esta manera, aclarándolo un pelín con el corrector o con el iluminador, te hace bajar un poco ese tono y a pesar de que te da volumen, porque el rojo es rojo y se ve, pero te lo aclara un pelín y parece como que te lo suaviza un poco. Entonces yo os recomiendo que lo probéis también con un tono rojo que queda súper bonito. Si en vez de hacer el labio más grueso queréis hacerlo más fino, la técnica es exactamente igual, pero en vez de irnos por la línea blanca que hemos creado por encima del labio, nos vamos a quedar por dentro, ¿vale? La vamos a hacer por dentro. ¿Y qué paso es importante previo a este? Cuando maquillamos el labio con la base de maquillaje con el corrector para aclarar un poco todo el tono y permitirnos perfilar bien por donde nosotras queremos, ya sea por fuera de nuestra línea o por debajo, hay que maquillarlo bien y sellarlo, porque cuando maquillamos por dentro de nuestra línea, inevitablemente el tono del labio interior que queda por debajo se va a ver más. Entonces, cuando queremos maquillar por fuera es más, vamos a decir, sencillo, porque al final vamos a colorear fuera de nuestro color marrón, ¿vale? Del labio. Entonces, en este caso es muy importante el previo, el maquillar el labio antes y el sellarlo bien, para que no se nos vaya esa base o ese corrector y nos permita que por donde nosotros perfilemos se vea muy bien. Y una vez que perfilamos por dentro de nuestra línea del labio, porque queremos hacer el labio más pequeño, si ese es tu caso, acuérdate que es importante el previo y después de maquillar, el trabajo que hemos hecho con el corrector de aclarar también, ¿vale? Eso es súper importante. Y con esto ya estaría. Así que yo os invito a que probéis a maquillar el labio, a hacerlo más grueso, más pequeño y probar. Es súper divertido. Yo cuando empecé a aprender a maquillar el labio, lo que hacía era hacerme la mitad de una manera y la mitad de otra. Y es una pasada, como veis, la diferencia de los dos. Igual que hacíamos con el contouring en la nariz, ¿no? O en la cara, en los labios es súper bonito y súper divertido. Y no queráis ir rápido, no queréis hacer pa y maquillar el labio en un momento, porque no recuerdo qué maquillador profesional decía que hay que dedicar el mismo tiempo a maquillar los labios que los ojos, o sea que imaginaros. Y luego hay un montón de técnicas cuando controláis esta, que es hacer labios tridimensionales, utilizar 3 tonos de labial. Yo creo que alguna vez hice un tutorial, si no ya buscaré, y si no ya lo haremos, ¿vale? En algún taller que hagamos presencial, tridimensional, labio tridimensional, porque es súper bonito y súper divertido. Así que nada, chicas, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, me decís. ¡Mua!